en México. Para hablar de este tema a profundidad nos acompaña en cabina el doctor Benjamín Apolinar. Bienvenido, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Primero cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. Bueno, servidor, soy presidente de una asociación civil de derechos humanos, se llama MABEACE, significa Caminemos Juntos. Nosotros lo que tratamos de hacer es este tipo de conversatorios, de foros a nivel nacional e internacional. Ayer, afortunadamente, con unas asociaciones civiles de Estados Unidos se logró traer a personajes ex diplomáticos afganos para que nos platicaran de viva voz, una ciudadana de la India también, para que platicara cómo se ve el contexto de desplazamiento forzado interno en su país, y junto con asociaciones civiles del estado de Morelos, para oír de viva voz cómo es que se vive en México también esta situación. Tenemos la formación desde 1948 que se forma la ONU, se crea precisamente por un mundo en paz, y precisamente la paz es lo que debe de reinar a nivel mundial para que no se dé este tipo de atrocidades y los crímenes más graves de la humanidad que enmarca lo que es la Corte Penal Internacional. Tenemos en el mundo 270 millones de personas en situación de inmigrantes. De esos, de inmigración nada más, en general. Dentro de esto, para el público que no comprende o no entiende qué es inmigración es la persona que sale de su país de origen hacia otro lugar por diferentes causas, persecución, falta de trabajo, de oportunidades, todo, la pobreza extrema que se da en muchas partes de América Latina, por ejemplo. Y se convierte en inmigrante cuando llega a ese otro país de destino, o en el caso de tránsito como es México. De esos 270 millones de personas en el mundo a nivel global, la franja de América Latina y el Caribe son 70 millones. Wow. 70 millones. Y estas, ayer hablamos y nos comentaban los afganos que decían, hay muchísimas personas de esa parte del mundo que están buscando seguridad o un país seguro en esta parte. Y entonces lo que hacen, ellos llegan por medio de Brasil y empiezan a transitar, a llegar a México y la esperanza de llegar a Estados Unidos. Dentro de esta figura de que se da la inmigración, hay dos legales que se pueden dar. Una, que puedes tú, de acuerdo a la legalidad del país, puedes pedir asilo político o puedes ser refugiado, pero para eso debes de cumplir ciertas características en la ley, en el caso de México, la ley de inmigración. Pero dentro de esas personas que vienen, hay personas que se dan por una inseguridad, como lo estamos viendo en México, que es el desplazamiento forzado interno. Y esto no está dentro del derecho internacional respaldado, sino que tu país debe de hacer leyes internas. Pero si no lo conoce tu país, entonces los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, no puede acceder, o el Consejo Internacional de la Cruz Roja, que es el CICR, para darle asistencia a estas personas. En México tenemos más de 400,000 personas siendo desplazadas internas a la fuerza. ¿Qué es un desplazado interno a la fuerza? Cualquiera de nosotros puede ser víctima de un atentado donde llegan sujetos fuertemente armados, como el caso de don Alejo Sánchez Tamés, una persona del norte del país, que llegaron este grupo de personajes armados y le obligan a salir de su casa, y que entregue su rancho. Y él se atrinchera, asesina a 4 sujetos, así es. Defiende su territorio. Y lo matan. Su casa, su propiedad. Y esa es una historia emblemática de miles que está pasando en México. En México, Negras, varias ciudades de Tamaulipas, de Guerrero, de Chiapas. Allá teníamos víctimas de Guerrero, y cuando yo invitaba a una señora que la estamos apoyando, decía, doctor, ¿y de qué me sirve escucharlo? Si el infierno que estoy viviendo yo solo lo sé, porque no tengo un cobijo de las autoridades. Me dicen que denuncie, yo no puedo denunciar. Esta es una víctima especial, porque para que la ley camine, la ley que vemos claramente con este tema que estoy escuchando, hasta la ley hay privilegios. Hay del poderoso, del rico y del pobre. O sea, tristemente la Constitución no es como dice, que la ley es para todos y que la ley es igualitaria.
la ley también es de clases, desgraciadamente. Pero resulta increíble hablar en pleno 2023 que hoy una comunidad entera puede alzar la mano y decir, se están viniendo a robar a nuestras mujeres, están viniendo a quitarnos nuestras casas, que la prensa internacional venga, haga reportajes y no exista una sola autoridad que las proteja. Lo que está viviendo en Chiapas, 325 personas desplazadas desde hace 3 años y tratan de regresar hace 4 meses a su lugar de origen, y tras una semana de balaceras intensas, están viviendo ahorita con hules, con varas y comiendo lo que encuentran en la selva. El gobierno federal, el gobierno estatal no está haciendo nada. Hay organismos internacionales que desgraciadamente están poniendo el dedo en la llaga. ¿Es en el Amazonas o es aquí? Es en Chiapas. En Chiapas. En la Lacandona. En la selva Lacandona. Entonces, así como eso están en Guerrero, así como están en el triángulo de donde se hacen las líneas de trasiego. El drama de la bestia. Totalmente. Y entonces ese ferrocarril que corre por todo el Golfo. Sí. Totalmente. Es dramático lo que viven los migrantes. Y hablamos de comunidades desafortunadamente también que económicamente están golpeadas. Totalmente. Entonces es un doble flagelo. O sea, el abandono de las instituciones del Estado mexicano para poder generar oportunidades de desarrollo en estas comunidades, y el abandono del Estado mexicano para generarles al menos seguridad y estabilidad en donde viven. Pero un punto importantísimo, si lo reconociera, tendríamos la oportunidad de que, por ejemplo, con el Consejo Internacional de la Cruz Roja, que es un organismo internacionalmente reconocido, humanitario, pudiera dar asistencia y apoyo real. ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero si tú como Estado no lo reconoces, no puedes firmar un convenio. ¿Por qué? Porque políticamente te deja mal. Y yo creo que humanitariamente estas personas, hay miles, millones de personas en la oscuridad de la ley que no hay una protección. No tenemos una ley de desplazamiento forzado como la que afortunadamente tiene Colombia. Y no es que en Colombia se haya terminado el problema, sino que tiene acceso a esos mecanismos de apoyo humanitarios para estas personas. La víctima de desplazamiento forzado es una víctima que se tiene que llamar especial, porque no puedes denunciar. Si tú vas y denuncias, te van a matar. Entonces, este mecanismo que se utiliza humanitario es que sobre tu denuncia no la haces ante el Ministerio Público, la haces en un organismo internacional humanitario y se lleva con secrecía. Los pasos que tendría que dar la autoridad en México, el gobierno un poco para concluir y concretamente ayudar precisamente a estas personas, ¿cuáles sería eso? Primero, la aceptación del problema para que legalmente organismos internacionales puedan Primero apoyar. reconocer que tenemos el problema, ¿no? Tristemente no reconoce que tenemos la equiparación de un conflicto armado en México. Y los mismos convenios de Ginebra establecen las características de lo que es un conflicto armado. Y en México tenemos ataques generalizados, mandos que se sabe quiénes son los grupos criminales y que hay una jerarquía de mando, que eso es lo que establecen los convenios de Ginebra. Y establecer de alguna manera una ley, o que nazca una ley que pasó desde 2019 en la Cámara de Diputados, pero está parada en el Senado. Entonces, eso es lo fundamental, para que estas personas tengan ese cobijo y una ayuda humanitaria, desgraciadamente, para salvaguardar su vida y su integridad. ¿Ha identificado alguna comunidad en Morelos que esté pasando por alguna situación de este tipo? No, tenemos varias personas, pero hay dos formas, que hay comunidades completas que van a ser obligadas a abandonar su territorio, como pasó en Ciudad Mier también, y varias ciudades del país, o el Cuentagotas. En Cuentagotas, en Morelos, tenemos varias víctimas, víctimas que desgraciadamente están sufriendo eso, y bueno, en Acapatzingo ha pasado con negocios que les han quitado, pero desgraciadamente no pueden denunciar. Y creo que todos conocemos a alguien. Así es, pero es que todos sabemos. Así empieza, porque en el caso de Jalisco así empezó, primero con algunos segmentos muy específicos el comercio totalmente, y luego ya se convirtió en desplazamiento generalizado al grado de situaciones como las de estos jóvenes que los reclutan de manera forzada. Lagos de Moreno, ¿no? Totalmente. Para ese tipo de actividades. Muchas gracias por acompañarnos. Si alguien quiere conocer más sobre el trabajo que realizan, ¿cómo los podemos contactar? ¿Tienen sitio web? En Mave Morelos, en Facebook, ahí tenemos la página de la asociación.
y bueno, hacer los vínculos, los mecanismos tanto nacionales como internacionales. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos Gracias. esta valiosa información. Son las 8:22.